soplando del este al oeste, por la tormenta me ayudas a pasar. Voy con tus alas mirando al cielo, tú eres el viento, puedo volar. Esa paz que solo tú me das, como el águila que ha su nido, Dios de lo alto proveerá. Mirando al norte busqué, me guías como una brújula en alta mar. Seguiré siendo un peregrino, pues mi destino en tu mano está. Estás soplando del este al oeste, por la tormenta me ayudas a pasar. Voy con tus alas mirando al cielo, tú eres el viento, puedo volar. Hay tanto amor y esa paz que solo tú me das, como el águila que ha su nido, Dios de lo alto proveerá. Mirando al norte busqué, me guía como una brújula en alta mar. Seguiré siendo un peregrino, pues mi destino en tu mano está. Mirando al norte busqué, me guía como una brújula en alta mar. Seguiré siendo un peregrino, pues mi destino en su mano está. Pues mi destino en su mano está. Voy a añadir gran cosa a lo que la mayoría de ustedes conocen respecto a lo que es el inicio y la actualidad de la Reforma. Realmente es en todo caso una puesta al día, si quieren ustedes refrescar algunos conceptos, y podemos digamos afirmar que es una constante que los seres humanos tendemos a simplificar nuestros conceptos sobre casi todo, incluyendo la sucesión de acontecimientos que llamamos historia. Celebramos en este año un hecho histórico, cuál es el inicio de la Reforma Protestante, o como prefiere decir el historiador Teófanes Egido, de las reformas protestantes. Un acontecimiento eminentemente espiritual, casi desconocido por la mayoría de nuestros conciudadanos y solo objeto de curiosidad intelectual para especialistas en nuestro país. El habitual desinterés y desconocimiento
tiene su lógica dentro del desarrollo histórico de España, abanderada de la Contrarreforma. Hasta bien entrado el siglo XX, el interés de los historiadores españoles se basaba por lo general en aspectos que daban lugar a polémicas y el mantenimiento y justificación de ciertas intervenciones españolas en la historia europea. Un ejemplo claro, casi diría que tópico, lo tenemos en la persona y en la obra, sin duda monumental, de Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, que en su análisis y conclusiones es un fiel reflejo de una ideología que utiliza los acontecimientos históricos con un fin apologético. En ese sentido, podemos hacer nuestras las palabras del filósofo José Antonio Marinas, que dice que los prejuicios pueden ser la vejez del error, igual que el rencor es la furia que se ha vuelto rancia. Pensábamos que esa actitud había pasado, o que quedaba de forma residual dentro de la historiografía española referente a la Reforma, pero en fechas muy recientes, una historiadora que ha publicado un libro claramente revisionista sobre la España imperial, y en una polémica periodística al respecto afirmó: Lutero no me interesa ni poco ni mucho como fenómeno religioso. Bueno, como opción personal no me parece mal, cada uno, en fin, tiene interés lo que tiene interés, pero evidentemente alguien que escribe sobre historia y sobre la Reforma y sus consecuencias no deja de ser, y permítanme, yo no sé, yo soy excesivamente duro al juzgar a esta persona, pero es de una indigencia intelectual alarmante. Jean Denis nos dice, pienso que de manera acertada, que el origen de las revoluciones espirituales tienen su origen siempre en causas espirituales, aunque sin duda ayudan a su desarrollo y ulterior expansión otros aspectos que se escapan de ese ámbito. Denis se hace eco de las palabras de otro historiador francés, Lucien Febvre, que dice que hay que buscar causas religiosas a una revolución religiosa. Nos encontramos en una época, principios del siglo XVI, que tenía tras de sí una carga extraordinaria de inquietud espiritual, con todos los movimientos que durante la Edad Media pretendieron volver a la Iglesia cristiana principios y prácticas de la época apostólica. Algunos de esos movimientos tenían a su vez un fuerte contenido político y social, como fue el caso del Malvigenses, que en realidad era una confederación que comprendía a petrobrusianos, enriquianos, arnaudistas y valdenses, así como los cátaros y los husitas. La lógica de la época impidió el desarrollo de los mismos, siendo aplastados por los poderes fácticos del momento, tanto que podríamos calificar en un lenguaje nuestro de hoy civiles como religiosos, ¿verdad? Mediante la puesta en práctica de lo que se denomina en nuestra propia época violencia sistémica. Dado que en modo alguno se podía permitir unos cambios que socavaban los cimientos de un sistema social y económico basado en una economía agraria consolidada durante siglos. La excepción superviviente a aquella ola represiva son los valdenses, cuyo movimiento sigue estando presente en nuestra época. Con todo, todos ellos intentaban dar respuestas a grandes masas de población, a los más desfavorecidos, inmersos todavía aún en los llamados terrores de la Edad Media: la peste, la guerra, el hambre, una vida muy corta, una altísima mortalidad infantil y una economía de subsistencia. El cambio real en las mentalidades en la sociedad se inició en el momento de los grandes descubrimientos, la consolidación del humanismo y el consiguiente interés por la antigüedad clásica, filosofía, arquitectura, escultura, la actualización en los conocimientos de idiomas como el latín y el griego, además del hebreo. Y sobre todo, y como medio de comunicación de ideas, la aparición de la imprenta. La historiografía marxista, basándose en las concepciones que en su momento expusieron Marx y Engels, ha querido reducir la aparición de la Reforma protestante a causas exclusivamente económicas y sociales, principio que ha sido matizado posteriormente por historiadores de la misma escuela, como es el caso de Hauser. Hoy en día se hace crítica a ese tipo de interpretación, dado que los instrumentos del capitalismo ya estaban funcionando en la Edad Media en la banca italiana. Un ejemplo clarísimo son los Medici, posteriormente ya los Fugger en Alemania.
El problema de la escuela marxista al tratar el tema de la reforma es querer trasplantar los problemas del siglo XIX al siglo XVI sin ver la mentalidad de las masas de este último siglo y la fe de las mismas. También la explicación tradicional del origen de la reforma, tanto desde el punto de vista protestante como católico, ha sido puesta en cuestión por los historiadores más recientes. Durante mucho tiempo se circunscribió el fenómeno de la reforma a una respuesta moral ante la corrupción eclesiástica de la época. Esta afirmación fue admitida casi sin ningún reparo tanto por católicos como por protestantes, pero ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo y las investigaciones más próximas a nosotros, sin que por ello se tenga que desechar en su totalidad lo expresado anteriormente. Pero sí tenemos que apreciar sobre todo una explicación teológica por considerar como insuficiente la explicación histórica tradicional. Había que llegar al siglo XIX para que diferentes estudiosos, mejor dicho, historiadores, filósofos y teólogos, comenzaran a estudiar la reforma protestante desde otra perspectiva. Una de las primeras figuras que captó esa necesidad, en realidad no era una historiadora en un sentido nato del término, o sí, una pensadora muy del siglo XVIII, Madame de Staël, curiosamente, que afirmó que la crisis religiosa del siglo XVI fue una revolución efectuada por las ideas. Muy interesante. Una mujer de aquella época llegara a esa conclusión, muy culta esta mujer, por cierto. A partir de ese concepto, diversos autores profundizaron para dar una explicación a la aparición de la Reforma en Alemania desde una perspectiva que no fuera únicamente moral. Apuntaron a orígenes diversos hasta llegar a Hall, el cual afirmó que ni la filosofía, ni la sociología, ni el nacionalismo, ni la economía pueden explicar a Lutero. Y en este momento volvemos a la afirmación de Fer, que ya he dicho antes: hay que buscar causas religiosas a una revolución religiosa, cuyos orígenes encontramos, por una parte, en la piedad religiosa de la Edad Media, lo cual lleva también al historiador Leonard, en su Historia General del Protestantismo, a decir que la Reforma, más que una rebelión contra la piedad católica, fue su culminación. Toda la historiografía moderna, exceptuando a la ya citada escuela marxista, afirma que la esencia de la Reforma es un movimiento espiritual con un mensaje religioso. Era necesaria una teología más sólida y más viva que la que se transmitía habitualmente, y también hacerlo por personas mejor formadas. En ese contexto, al que necesariamente hemos dado un breve repaso, surge la figura de Martín Lutero. Es obvio que no podemos dedicarnos a hacer un análisis pormenorizado de su biografía, y nos vamos a centrar solo en algunos aspectos de su obra reformadora. Durante mucho tiempo la figura de Lutero pasó a un segundo plano en los estudios históricos, al menos desde una perspectiva global, haciéndose énfasis en cuestiones parciales de su obra. Así se contempló como paladín del nacionalismo alemán, de la libertad de conciencia o destacados aspectos concretos de su espiritualidad, más que de su teología, como es el caso del movimiento pietista. La imagen de Lutero quedó seriamente dañada cuando en el año 1908 un subarchivero de la Biblioteca Vaticana, el dominico Denif, publicó una biografía escandalosa acerca del reformador. La virulencia del ataque de Denif hizo reaccionar a muchos historiadores de la Reforma, los cuales comenzaron a estudiar la figura de Lutero sobre nuevas bases, haciendo hincapié con mayor profundidad en los aspectos teológicos de su obra, más que en otras cuestiones que resultaban secundarias y derivadas del furibundo ataque del dominico. No obstante, la obra de este último lo que hizo fue propiciar porque era la moda, un análisis psicoanalítico de la personalidad del reformador, llegando el psicólogo danés Paul Reiter a la conclusión de que Lutero, dice él, no llegó, fíjense la expresión que utiliza, a la teoría de la justificación por la gracia, por la fe, gracias a lógicas deducciones bíblicas, sino sencillamente por el desarrollo de su vida subjetiva y por sus experiencias íntimas. Es sorprendente, ¿verdad? Porque
no hay por dónde coger un análisis de ese tipo. De hecho, Roland Benton hizo una crítica muy acertada de los estudios de los psicoanalistas dedicados a Lutero, basándose en el hecho de que no se puede hacer una cosa o tal cosa partiendo de una información fragmentaria del sujeto a estudiar muchas de ellas extraídas de las afirmaciones mantenidas por sus adversarios. Desde el punto de vista de los historiadores, el método seguido por los psicoanalistas es inaceptable, pues no se puede separar la vida del reformador de la de sus contemporáneos, los cuales aceptaron con entusiasmo las doctrinas bíblicas expuestas por él. Hoy en día se sigue afirmando eso de la teoría de la justificación por la fe. Se habla así, ¿no? La teoría de la justificación por la fe, y más de 500 millones de personas alrededor del mundo lo hemos constatado en nuestra propia experiencia personal, lo cual no nos convierte en objeto de análisis psicológico a todos, a los más de 500 millones de creyentes alrededor del mundo. O sea, a pesar de todas estas interpretaciones, algunas de ellas muy negativas, la figura y la obra de Martín Lutero ha sido centrándose en su propia realidad, lejos ya en buena medida de viejas y caducas polémicas. Así, con motivo del 5º centenario de 1983, fue analizado desde otras perspectivas. Basta citar un trabajo de los católicos Juan Bosch y Martín Gelabert, publicado en la revista Vida Nueva, en lo que afirman su intención, la de Lutero, no fue demoler ni inventar, sino reencontrar el Evangelio que a su modo de ver estaba siendo sustituido por doctrinas humanas, cuando no por un sistema eclesiástico hecho de superstición, idolatría y tiranía. Por otra parte, Atkinson, en su conocida biografía del Reformador, expresa de manera sintética lo sucedido con su figura y su obra. Lo condenaron y, sin embargo, nunca respondieron a sus razonamientos. Hasta el momento hemos apuntado que objetivamente y desde el punto de vista histórico, doctrinal y teológico, la causa que motivó la Reforma no es otra que la espiritual. La vida de la Iglesia había llegado a una situación límite, pues la degeneración doctrinal y teológica iba de mano con la de la vida eclesiástica. El cristianismo, entendido como el seguimiento de Jesucristo, había degenerado en cristiandad, es decir, en una mera adscripción gremial a una doctrina que no se vivía, que se había vaciado de gran parte de su contenido espiritual y que éste había sido sustituido por otras cosas. El cristianismo de la época había perdido su carácter salvífico y liberador y se había convertido en una religión negativa, llena de prohibiciones, obligaciones, supersticiones, tabúes, supercherías, más o menos piadosas, pero que en todo caso estaban muy alejadas de la primitiva doctrina evangélica. Aunque la frase fue escrita en otro contexto, podemos aplicar aquí lo expresado también por un filósofo español. Hubo un trágico esfuerzo por complicar hasta hacerla intransitable la sencilla y cálida noción de fe que aparece en los evangelios. Mención aparte merece el aspecto que ofrecía la teología de la época, representada por las últimas fases del escolasticismo. Este, en sus inicios, fue un intento válido para entender el cristianismo e integrarlo en el pensamiento de la época. Su método de especulación teológica y filosófica estaba rigurosamente controlado por un agudo análisis lógico, pero su racionalismo fue precisamente su talón de Aquiles, sobre todo al introducirse en él la filosofía aristotélica, que transformó la visión del mundo antes agustiniana y por lo tanto fuertemente paulina. Lutero atacó la teología tomista por su abandono de la doctrina agustiniana sobre el pecado y la gracia, su aceptación de los méritos, su doctrina ética pagana por la idea de libertad de la voluntad, su semipelagianismo y por la doctrina de la transustanciación, basada en la doctrina pagana de sustancia y accidente, y por su adhesión al papado. Las 95 tesis sobre las indulgencias fueron el aldabonazo para el inicio de la Reforma. Pero la primera inquietud de Lutero no surgió como consecuencia del abuso de las indulgencias, sino de su choque con el escolasticismo. Lutero se dio cuenta de que la teología había perdido su naturaleza bíblica y dinámica, y que la metafísica aristotélica de Tomás de Aquino era irreconciliable con las doctrinas del Evangelio. Apreció que el racionalismo del escolasticismo no conducía a la salvación. En frase de un eminente historiador, Lutero sabía perfectamente que la facultad de la razón podía en sí misma llevar al hombre a un conocimiento de Dios, pero no a un conocimiento salvador que solo Cristo otorga.
En ese sentido, para Martín Lutero, el escolasticismo no es más que una escalera humana en un intento de llegar a Dios, siendo imposible para el ser humano acercarse de esa manera a la divinidad. Con la demoledora crítica de Lutero y de los humanistas, el escolasticismo se derrumbó. Pero los humanistas no supieron ofrecer, porque carecían de ella, una nueva alternativa a la que acababan de destruir. Lutero, por el contrario, resucitó una sólida teología bíblica, llegando a su teología evangélica por su honradez, su negativa a contentarse con medias verdades o a ser intimidado por la autoridad. Fue esa honradez, su espíritu de sacrificio y su decisión, lo que permitió a Martín Lutero emprender su labor reformadora. Precisamente tenía algo: espíritu de sacrificio y decisión, de lo que carecía Erasmo de Róterdam. Este apoyó a Lutero en un principio, pero no entendió su teología. De ahí que escribiera su libro sobre la libertad de la voluntad, teñido todo él de un cierto aire pelagiano. En cierto modo, Erasmo estaba ciego para entender la doctrina de la salvación. Lutero le contestó con su mejor obra, De Servo Arbitrio, con una sólida doctrina paulina y agustiniana. En ella muestra en términos de Agustín de Hipona que la voluntad del ser humano no es libre, sino que la persona entera está curvada sobre sí misma, ciega ante Dios y sus caminos, porque se busca a sí mismo y a su propio interés. Es una especie de fermento del egoísmo. Lo importante, nos dice Lutero, no es lo que el ser humano piensa de Dios, sino lo que Dios piensa del ser humano. Llegados a este punto, tenemos que centrarnos en nuestro personaje y hacer una pregunta que es necesaria. ¿Por qué Lutero llegó a ser reformador de la Iglesia? Para contestarla es preciso acudir a algunos antecedentes biográficos que nos van a explicar el proceso evolutivo de su conciencia religiosa. Recibió una educación normal de un niño de la época en la que existió un progresivo paso del teocentrismo medieval al antropocentrismo que anunciaba una nueva era. En la Universidad de Erfurt estudió las 7 artes liberales, encuadradas en el trivium y el quadrivium, junto con la filosofía de Aristóteles. Pero también fue allí donde leyó por primera vez una parte de la Biblia de manera ocasional, cosa que posteriormente haría con más intensidad en el convento agustino. ¿Y por qué ingresó en el convento? Ha sido objeto de múltiples interpretaciones. El asunto es que, dejando a un lado anécdotas, estaba angustiado por el destino de su alma, solo que el monasterio no le ayudó a superar la incertidumbre espiritual que tenía, sino que por el contrario se la aumentó. Su designación para ocupar la cátedra de Teología Moral en la Universidad de Wittenberg en el año 1508 le dio ocasión para profundizar en sus estudios. Su viaje a Roma en el año 1510 fue uno de los acontecimientos, no el único, que terminaría por influir en algunos aspectos de su posición religiosa. La ciudad no era precisamente un dechado de virtudes cristianas. En líneas generales, afirma el historiador católico en una obra, Rafael Lascano, en una obra publicada en este año con motivo del quinto centenario, en líneas generales, dice él, la vida romana del Renacimiento no era un ejemplo a imitar. Estaba embriagada de terrenidad, envidia, codicia y libertinaje. El reformador, de todas maneras, no incidió tanto en esas circunstancias de la urbe romana como en su propia transformación interior. Años después le relató a su hijo Pablo lo que le sucedió mientras subía la escala santa, que según la tradición fuera que subió Jesús para ser presentado a Pilato, y en consecuencia al subirla podría haber obtenido las correspondientes indulgencias que iban a librar almas de las penas del purgatorio. Su mente, mientras hacía esto, era golpeada por un texto del profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. Ese texto le llevaría posteriormente a San Pablo. Pero cuando él regresa a Alemania, desde Roma, en palabras del mismo historiador citado, iba sumido en una profunda desilusión y zozobra. Los años transcurridos a partir de 1511 fueron de estudio profundo y serio de la Escritura, algo que le llevaría de manera inexorable a un cambio radical en su vida.
En su estudio, preparando las clases, va redescubriendo para el cristianismo conceptos olvidados o degenerados por una teología inadecuada y por la ausencia de una exégesis bíblica correcta. Comienzan a desvelarse ante sus ojos atónitos las doctrinas bíblicas de la gracia, el pecado, la justificación, la elección, la predestinación, la fe, las obras, el sacerdocio universal de los creyentes, la tensión entre la ley y el evangelio, el armonioso equilibrio entre la ira santa de Dios y su amor. Fue este un momento apasionado y clarificador del mensaje de Jesús. Para él, desde luego, un encuentro salvador. Y lo que él había encontrado no lo podía guardar para sí, viéndose impelido a comunicarlo a su prójimo. Como se ha afirmado con anterioridad, Lutero llegó a la verdad por su honradez, hizo las preguntas correctas y recibió las respuestas correctas. A lo largo del tiempo se ha afirmado, y aún hoy en día se sigue repitiendo por algunos, lo mismo, que Lutero lo que quería era crear una nueva iglesia. Es falso, no es verdad. Nada más lejos de la verdad. Él no tenía ningún interés en oponerse, porque sí, a la iglesia a la que pertenecía. Su mensaje era un mensaje positivo y su interés estaba en devolver a la iglesia su primitivo sentido, por lo que para ello había que reformarla. Nos dice un historiador que el único objetivo de Lutero era transmitir a un mundo en pecado su propia experiencia de Dios, que se había manifestado a través de Cristo, para que el hombre pudiera conocer el perdón y la paz divina en el Cristo vivo y aprender a vivir en el reino eterno. Por lo tanto, su preocupación fundamental fue predicar a Cristo. Esa ansiedad y búsqueda apasionada no ha sido entendida de manera cabal por muchos historiadores, tanto católicos como marxistas especialmente, ni tampoco por el racionalismo. Tampoco por muchos profesionales de la psicología que han querido ver en Lutero un carácter anormal, un temperamento morboso, un caso patológico, un complejo de Edipo, no sé qué, o un maníaco depresivo. Ha habido de todas clases de categorizaciones. Dentro de ese contexto descalificador se encuentra la afirmación del psicoanalista francés Belpier, quien escribió a este respecto: para detener un proceso que se encaminaba hacia la locura o el suicidio, Lutero creó... Pablo no existió, ¿no? Creó la doctrina de la justificación por la fe prescindiendo de las obras. No, y se queda tan ancho. No, ahí queda escrito. Y alguien se lo cree. Este calificativo de denominar la justificación por la fe sola como creación de Lutero se mantiene a lo largo del tiempo y aún perdura en autores más cercanos a nosotros que siguen designando ahora, en este mismo año, en alguna obra escrita dentro del contexto católico romano, como teoría a la doctrina de la justificación por la fe. Curioso. Es obvio desde nuestro punto de vista que tales afirmaciones hacen, digamos, o lo que hacen es manifestar que no han apreciado lo que significa tras la lectura de las cartas paulinas a los cristianos de Roma o de Galacia, como tampoco han visto su desarrollo posterior en la obra de Agustín de Hipona. No les interesa. Roland Bainton escribió a este respecto que el error de los que mantienen esta posición consiste en pretender, sobre la sola base de unos materiales dispersos y muchas veces sospechosos, reconstruir todas las cuestiones que afectan a la vida y el pensamiento del reformador. Eso es imposible. Los años comprendidos entre el año 1511 y 17 son de estudio y reflexión, en los que va madurando en su interior las grandes líneas maestras de su teología, que desembocarán en el 31 de octubre de 1517, en el que hace públicas sus 95 tesis sobre las indulgencias. Aparentemente no eran más que el resultado de la preocupación de un monje académico y cuyo objetivo final era que prevaleciese la verdad y que el auténtico cristianismo fuese suministrado a las almas. Lo que no sospechaba nadie, ni siquiera Lutero, es que aquellas tesis iban a ser el origen de la Reforma o de las reformas protestantes. Las indulgencias aparecieron por vez primera en la vida eclesiástica como algo inocente, pongamos esa expresión entrecomillada, en el siglo XI. Es el fruto del interés de unos obispos franceses que concibieron la idea de prometer cierta remisión parcial de la pena del purgatorio como recompensa por haber realizado alguna obra piadosa. Esa idea la tomó el papado y la adoptó para obtener fondos para llevar a cabo las cruzadas.
ya porque trae lo de la cruzada, terrorífico, ¿no? Pero bueno, no es nuestra intención traer. Al terminarse las cruzadas, se acabaron los ingresos, y entonces se consiguió la idea de la celebración de un jubileo cada 100 años, espacio que resultó demasiado largo y que fue luego acortado según las necesidades financieras. Ese concepto, con todo, no adquirió carta de naturaleza, es decir, carácter doctrinal, hasta el año 1343, en el que el Papa Clemente VI, mediante la bula Unigenitus, lo hizo, la convirtió en una doctrina. Pero fue hasta el siglo XV, no fue aplicado esto a los fallecidos, a los muertos. Se negaron hasta el siglo XV a aplicar ese tipo de cosas a los muertos, pero cambiaron de idea y fue el Papa Sixto IV el que en el año 1476 la propuso para afectar la vida de los fallecidos y poderlo sacar a través de ciertas obras y sobre todo de dinero de las penas del purgatorio. Ese concepto incluso fue ampliado posteriormente en base a la doctrina del tesoro de los méritos, formulada en el siglo XIII por Alejandro de Hal y Julio de Saint-Cher. Ambos afirmaban que ese tesoro almacenado en el cielo era el resultado del excedente de buenas obras realizadas por los santos y por la propia obra sacrificial de Cristo, y que podían ser entregados por la máxima autoridad religiosa a los creyentes bajo ciertas condiciones pecuniarias, claro. No es objeto de esta conferencia adentrarse en la evolución de la institución de la penitencia, pero sí decir que todo ese sistema de práctica religiosa condicionaba de manera determinante el pensamiento y el comportamiento de las grandes masas cristianas de Europa. En cuanto a la predicación de las indulgencias en Alemania, en aquel momento hay que situarla dentro de su propio contexto histórico. Por una parte, las indulgencias predicadas en aquel momento tenían una doble trayectoria. El deseo del príncipe Alberto de Hohenzollern, de 23 años, de ocupar el primado de Alemania, además de seguir detentando otras 2 sedes episcopales, y por otra parte la construcción de la Basílica de San Pedro, quedándose el 50% de los ingresos la familia Fugger, que era la familia de banqueros del emperador Carlos V. Al margen de estas cuestiones pecuniarias, Lutero se dio cuenta de que al comprar las indulgencias no solo se estaba aceptando como buenos los errores doctrinales que hemos señalado, sino que lo que era más grave, se estaba disminuyendo, anulando de facto el valor de la redención de Cristo. En su característico lenguaje directo y a veces muy rudo, Lutero dijo, refiriéndose a las indulgencias: no presto atención a esa clase de tonterías, porque nadie se adhiere a ello, excepto unos cuantos badulaques que nunca han molido una Biblia ni han leído a los maestros cristianos. En Heidelberg, en el año 1518, participa en el capítulo trienal de la Orden de los Agustinos, presentando 40 tesis que serían el embrión de los grandes temas doctrinales que iba a desarrollar el resto de su vida. El centro lo ocupa sin duda la teología de la cruz. Él escribió a este respecto: es en Cristo crucificado donde está la verdadera teología y el conocimiento verdadero de Dios. El ser humano, al ignorar a Cristo, ignora al Dios que está escondido en sus sufrimientos. Prefiere las obras a los sufrimientos, la gloria a la cruz. La cruz, dice él, para el ser humano no es un sacrificio. La cruz se le impone al hombre contra su propia voluntad y elección, y esta acción divina sirve para romper con el hombre natural y hacer el hombre espiritual. La cruz es un don de Dios y es una prueba de ser miembro del reino. La cruz es la bendición de Dios sobre el hombre. Lutero también descubrió el sentido del término justicia de Dios. Era una expresión que le horrorizaba, sabiendo que era pecador y que no podía hacer por sí mismo nada para salvar esa situación. Un día, como un relámpago, descubre el verdadero sentido del concepto. Ya no es la justicia punitiva de la que hablaban los escolásticos, sino una justicia salvadora. Escribió a este respecto que en las doctrinas de los hombres es la rectitud de los hombres la que es revelada y enseñada. En otras palabras, enseñan quién es justo, cómo puede llegar a hacerlo a los ojos de Dios. Esto se consigue, dice él, por la fe sola, por esa fe con la que se cree en la palabra de Dios. La justicia de Dios es la causa de la salvación. Aquí la expresión justicia de Dios
no debe tomarse en el sentido de que Dios sea justo por naturaleza, sino como la justicia mediante la cual Él nos hizo justos. Dios, dice Él, solo invade a los que están hambrientos y sedientos de rectitud. Por tanto, quien quiera que esté lleno de su propia justicia y sabiduría, no tiene sitio para la verdad y la sabiduría de Dios. Este descubrimiento fue la clave de la reforma. Y dice Él, me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las puertas del paraíso. Y ello por gracia, una experiencia personal en Cristo, de cuyo divino encuentro nace una nueva creación. Lamentablemente carecemos de tiempo necesario para analizar siquiera someramente otros aspectos doctrinales que hemos citado hasta el momento. Solo cabe decir que todos ellos giran en torno a las grandes doctrinas contenidas en la teología de la cruz y en la de la justicia Dei. Nos resulta igualmente imposible abordar acontecimientos personales del reformador. Esa imposibilidad, entre otras cosas, viene por el hecho de que a lo largo de su vida activa escribió una media de un libro cada 15 días, hasta el momento de su muerte, o sea, una producción impresionante. En el año 1520, el Papa León X, personaje muy curioso, vamos a llamarlo curioso si más, somos generosos, curiosísimo, más que eso, ¿no? Que ya con 7 años tenía detentado a varios obispados, era la familia Medici, claro, poderosísimos, ¿no? Y ya con 13 años era cardenal y no sé cuántas cosas más, o sea, una cosa increíble, ¿no? Al final consigue imponerse y llega a ser papa, naturalmente. En el año 1520, el Papa León X, mientras cazaba jabalíes, una cuestión de diversión de gran señor territorial, firmó la bula Exsurge Domine, en el que se le apercibe para que cambie de actitud, y si no fuera así, se le aplicaría siendo excomulgado. En diciembre de ese mismo año, el reformador, junto con alumnos y profesores de la universidad, se dirigieron al basurero de la ciudad, quemándose en una hoguera que había prendido Agrícola varios ejemplares de libros escolásticos y de derecho canónico, arrojando finalmente Lutero esa bula, una copia de esa bula, al fuego. La excomunión, de todas maneras, no se hizo efectivo hasta el año siguiente, el año 1521, mediante la bula Decet Romanum Pontificem. Podríamos calificar a Martín Lutero de profeta y reformador, afirmando con ello que es un binomio indisoluble. Pero, ¿por qué calificarlo de profeta? La respuesta es sencilla, porque al igual que los profetas de la antigüedad, oyó la voz de Dios y llevó a la práctica lo que había escuchado. Declaró la supremacía y la soberanía de Cristo sobre el universo, la Iglesia y la humanidad. Fijó la verdadera doctrina, denunció el pecado y llamó a la reconciliación con Dios, viviendo él mismo una vida consagrada a Él. Un biógrafo de Lutero nos dice que un hombre moderno encontrará difícil comprender que Lutero, en todo lo que hizo y todo lo que dijo, lo hizo y lo dijo en respuesta directa e inmediata de cada situación, no con un propósito o un plan prefijado. Nunca pretendió controlar, guiar, organizar o dirigir las cosas. En su opinión, los acontecimientos estaban todos en las manos de Dios, y lo importante para él era que se le encontrase esperando a Dios, de modo que estaba dispuesto a hacer o a decir cualquier cosa que Dios pidiese o exigiese de él en una circunstancia. Creo que es una magnífica descripción de la personalidad de Lutero. Pero la reforma luterana solo fue un escalón en la renovación espiritual del cristianismo, siendo complementada esta por la reforma suiza, dando lugar, calvinismo concretamente, dando lugar ambas a lo que se conoce con el nombre de la reforma magistral, llamada así al verse promovida o sostenida por los magistrados establecidos. Frente a ella, o al lado de ella, surge también lo que se ha dado a denominar la reforma radical, que asumiendo los principios bíblicos y teológicos de la reforma magistral, incorporó algunos de los elementos espirituales provenientes de la Edad Media y valores propios tras un estudio de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos encontramos aquí ya con ese plural que da lugar un poco origen a esta disertación.
las reformas protestantes. Por vía de simplificación, digamos que en líneas generales se ha solido asociar la reforma radical con el movimiento münsterita y la consecuente guerra de los campesinos en Alemania. Siendo sin duda este el fenómeno más conocido y estudiado, y habiendo sido aplastados por la nobleza alemana, tanto católica como protestante, su trascendencia la podemos apreciar a través de los estudios académicos. Hay muchísima bibliografía sobre la guerra de los campesinos y sobre el movimiento münsterita. Pero hay una reforma radical que se forjó de manera paralela y que ha permanecido hasta nuestros días. George Williams, Teófanes Ejido y otros dan fe de ello en sus estudios, pero sobre todo la presencia en nuestra propia época de las comunidades cristianas que siguen siendo un testimonio vivo y vigoroso de esa reforma radical. Tenemos con todo, y para tener una idea medianamente aproximarnos de alguna forma de manera un poco sistemática a ese movimiento un tanto poliédrico, que digamos organizar, concretarlo de alguna manera desde un punto de vista histórico. Y eso lo podemos hacer a través de una serie de movimientos espirituales que son diferentes entre sí. Al ya citado y llamado en su momento anabaptismo radical o münsterita, que terminaría con ese enfrentamiento violento con las autoridades de la época y en la que Lutero se vio involucrado y participó activamente de una manera a veces muy agresiva, y ha sido muy condenado, sobre todo por la escuela marxista, por su actitud. En fin, no podemos entrar en esa cuestión porque nos llevaría a hacer un análisis de lo que supone la violencia sistémica en ese estadio de la historia y por qué Lutero reacciona de esa manera. Hay todo ese mecanismos económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera, que van a moverlo en esa dirección como hijo de su propia época. Probablemente nosotros no podamos justificar su actitud y su verbo excesivo en la represión de las masas campesinas de aquella época, pero digamos, sin justificarlo, tenemos que comprender si somos capaces de trasladarnos a su propia mentalidad. No podemos analizar la historia con nuestra propia perspectiva de lo que nosotros haríamos y a través de otra serie de conceptos que son propios del siglo XXI, porque sería absurdo, no tiene sentido. No podemos juzgar a Lutero en ese sentido ni en otros, como es su antisemitismo, por ejemplo, que no tiene tampoco nada que ver, por cierto, con el antisemitismo científico, entre comillas, esa expresión que fue acuñado en el siglo XX. O sea, eso es otro tipo de cosa, es un antisemitismo cultural propio de la Edad Media y anterior, que no era de Lutero solo. Carlos V y de toda la carrera de Carlos V, de todos los príncipes de tal y las grandes masas europeas. O sea que no es propio tampoco de Lutero. Lutero no inventó eso. Se lo intentan achacar, pero no inventó semejante cosa. Es hijo de su época. Bien, pero no vamos a divagar por ahí. No vamos a entrar por ahí. Entonces, nos encontramos aquí que en este movimiento münsterita se caracterizaba por tener un fuerte carácter político basado en reivindicaciones sociales, a las que se incorporaron de forma natural muchos aspectos provenientes del milenarismo de la Edad Media. Un movimiento estudiado tanto desde un punto de vista religioso, pero sobre todo político y social. Y recibieron el nombre de anabaptistas al rechazar el paidobautismo, el bautismo infantil, denominación que luego fue usado posteriormente con una clara intención descalificadora a otros movimientos que más tarde rechazaron también el bautismo de infantes. En segundo lugar, nos encontramos con el movimiento de los hermanos suizos y grupos afines, incluyendo uno que ha llegado hasta nuestros días, como es la Iglesia menonita. Tanto el anabaptismo suizo como el movimiento menonita carecieron en su planteamiento las tendencias violentas y a veces totalitarias del ya citado movimiento münsterita, manteniendo por contra posiciones pacifistas a ultranza. Muchos miembros de ambos movimientos pagaron con sus vidas por el delito de practicar el bautismo de creyentes en base a un decreto firmado por Carlos V a instancias de la nobleza alemana y basado en las antiguas normas al respecto establecidas en siglos anteriores por los emperadores Teodosio II y Justiniano. Un tercer grupo está formado por individuos muy diferenciados entre sí,
por sus concepciones religiosas, pero que también tuvieron un denominador común. Y eso están representados porque eran básicamente antitrinitarios. Entre ellos está el caso específico de Miguel Servet. Ahí podríamos también hablar muchas cosas, el positivo y el negativo. Son temas que son realmente a veces ideologizados desde el punto de vista de la perspectiva del siglo XX o del siglo XXI. No podemos analizarlos así, no sé, es ser simplista. Si nosotros nos acercamos para analizar el fenómeno de Servet y Ginebra, en fin, todo eso, no podemos ser simplistas. No podemos entrar ahí con una figura enormemente interesante, pero eso. También ese movimiento antitrinitario, Servet, el movimiento de los socinianos. Estos movimientos iniciales, tan dispares entre sí, de la llamada Reforma Radical, se vio luego ampliado como consecuencia del movimiento separatista que se dio en la Iglesia Anglicana, que dio lugar a los congregacionalistas, los cuáqueros y los bautistas, estos últimos apodados así con la intención de identificarlos con el movimiento munsterita, constituyendo ellos el inicio, el núcleo inicial de las llamadas iglesias históricas libres y del movimiento puritano, que asumiendo los principios espirituales de la Reforma Magistral, fueron más lejos que estas en sus planteamientos, a veces teológicos y de práctica eclesial. Suele ser un lugar común en la historiografía el considerar la Reforma Luterana como el origen del mundo moderno y de las libertades y la democracia, pero eso no es admisible en el día de hoy desde un punto de vista histórico. Se pone de hoy de manifiesto por diversos autores, entre otros un interesantísimo trabajo casi desconocido, ya editado hace muchos años, de un autor desde una perspectiva estrictamente jurídica, Álvarez Capero Picchi, que la modernidad surge en realidad del calvinismo y más concretamente a través de este en las congregaciones, en las comunidades congregacionalistas, bautistas y cuáqueras. Nos dice él, la organización calvinista de la Iglesia es propiamente una organización republicana. El principio protestante del sacerdocio universal de los creyentes genera en su seno fuertes tendencias democráticas que se van a poner de manifiesto en primer lugar en los hugonotes franceses y después en el congregacionalismo, y a través del congregacionalismo en otras comunidades cristianas que, están presentes también en la historia ulterior. Las libertades de conciencia y de culto, los derechos humanos, el concepto de libertad religiosa y política, así como los de libertad de expresión, prensa y opinión, son fruto en nuestra propia cultura contemporánea de unos principios de origen religioso que marcharon como tales a las colonias británicas del norte de América y que regresaron a Europa ya desprovistas de ese trasfondo religioso para concretarse de forma laica en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1789. Aun cuando Lutero pone las bases de la modernidad partiendo de unos principios teológicos, no fueron las iglesias luteranas estatales del centro y norte de Europa las que desarrollaron esos principios de modernidad, sino es el calvinismo en su propia concepción de Estado, en la propia concepción de Estado de Juan Calvino, y sobre todo en ese mismo concepto desarrollado posteriormente por los movimientos anteriormente citados. Y el historiador de la Reforma dice que los principios puritanos recogidos en las constituciones de los estados americanos tienen como base la convicción religiosa como un derecho otorgado en principio por Dios y por la naturaleza, que ningún poder estatal podrá vulnerar en su esencia. Continúa el autor diciendo que este puritanismo no es exclusivamente calvinista ya en aquel momento, sino un entretejido de calvinismo, clásico, ¿no? De ideas bautistas, independientes y espiritualistas, fundidas con la vieja idea calvinista de la invulnerabilidad de los majestáticos derechos divinos. El padre de los derechos del hombre no es el protestantismo eclesiástico clásico, dice él, sino el bautismo y el espiritualismo que reciben el germen de la iglesia, también de la iglesia menonita holandesa. Estos elementos se consagrarían después, como hemos apuntado, en los principios de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Por eso tenemos que hablar en realidad de reformas protestantes. No podemos sintetizar todo en la persona y en la figura de Martín Lutero, sin duda clave en ese impulso inicial, pero no la única a lo largo de la historia. Lo he expuesto hasta aquí de manera muy sintética. Viene a mostrar que Martín Lutero lo que hizo fue iniciar el movimiento de renovación espiritual en la Iglesia de Cristo, en cuya continuidad y vigor él ni siquiera pudo imaginar. Es por eso que podemos hablar, como he dicho, en el día de hoy de reformas, en tanto en cuanto a aquellos principios que él expuso, dieron un paso a un dinamismo espiritual que, contra lo que muchos piensan, fue y sigue siendo enormemente enriquecedor por su unidad. Bueno, se escandaliza mucha gente, dice, que los protestantes tienen demasiadas denominaciones. No, se caracteriza por su unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Algo que nos une, absolutamente, sobre cualquier cuestión denominacional, por muy respetable que ésta sea. Pero al mismo tiempo, en esa unidad existe una diversidad empírica y segura. Las tres columnas de la Reforma, sola gratia, sola fide, sola escritura, siguen estando vigentes en el día de hoy, y junto a ellas un principio a veces marginado, olvidado en nuestras propias congregaciones, cuando a veces nos fosilizamos. Bueno, tenemos la tendencia, los seres humanos, a irnos fosilizando. No, Ecclesia reformata semper reformanda, es un principio básico. La Iglesia reformada siempre reformándose, pero no por cuestiones puramente coyunturales, ni por cuestiones puramente oportunistas, no, en torno a la autoridad de la palabra de Dios, siempre adaptándose a la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer valer como un elemento vigente de nuestra propia época esas reformas que solo pretenden en el día de hoy, en el siglo XXI, presentar a nuestra propia sociedad la voluntad de Dios y la necesidad que tenemos los seres humanos de acercarnos a Él. Que el Señor nos bendiga y, como se manifestaba el otro día, solo a Dios la gloria.